Se acaba de revelar todo el contenido que vamos a tener en la actualización 6.0 de MK Mobile. Así que en este video estaremos viendo todas las cosas que están por venir, los nuevos personajes, las nuevas torres, friendships y muchísimo más. Así que dale like al video, si no estás suscrito te puedes suscribir y vamos a arrancar con este video. Bueno, toda esta información fue sacada por las personas que tenían información exclusiva sobre la 6.0 hace ya bastante tiempo y en este día la decidieron sacar en un video, como es el caso de Man With No Game y Manda. Así que vamos a empezar con lo primero. Los personajes de la 6.0, la verdad que esto me tomó muy por sorpresa como a la mayoría creo yo, y es que vamos a estar teniendo 2 diamantes en esta actualización, no hay ningún oro, solo 2 diamantes y unos cuantos cameos que digamos que, bueno, eso hablaré más adelante. Pero bueno, el primer personaje de la 6.0 sería nada más ni nada menos que Noob Saibot, Caballero Oscuro. No me lo puedo creer, la verdad. O sea, el Batman que ríe, que se estaba rumoreando, es real, chicos. Fue real los rumores y lo vamos a estar teniendo para esta nueva actualización. Todavía no hace menos que vamos a estar teniendo a este personaje y pensaba que era meme. La verdad que el diseño es totalmente espectacular, creo que supera a Spawn como el mejor personaje con mejor diseño. Va a ser un personaje de clase infierno y vamos a ver qué hace su pasiva. Pasiva, la insanidad es contagiosa. En relevo y en el Fatal Blow, Noob Saibot Caballero Oscuro infecta al oponente activo con locura. El efecto dura 9 segundos. Locura incrementa todo el daño hacia el oponente y reduce todo el daño que el oponente hace, ¿ok? Esto está rotísimo literalmente. Adicionalmente, en el primer uso del segundo ataque cuando la partida comienza o cada vez que Noob Saibot entra al combate, Noob puede elegir qué efecto tendrá el ataque, incapacitado, lentitud o escudo. Ok, está también muy interesante y habría que verlo en acción, pero por ahora este Noob Saibot está bastante prometedor. Si el oponente muere o el enemigo no se va antes que la locura termine, Noob crea un clon del oponente y puede convertirse en el clon mediante la habilidad de Maestro de Marionetas. Convertirse en el clon no puede ser detenido, o sea que no vas a poder intervenir si Noob Saibot está tomando el control del clon. El clon tiene un 50% de chance de bloqueo y 50% de chance de que cualquier ataque del enemigo sea esquivado. Ok, Dios mío, este Noob Saibot está rotísimo, es literalmente el diablo. Y la pasiva de equipo, que esto todavía no termina acá, Noob Saibot Caballero Oscuro y sus compañeros no pueden ser golpeados por ataques de relevo de los enemigos. O sea, que el ataque de Lucario MK11 cuando entra o cualquier otro ataque así no le van a afectar a este Noob Saibot o a sus compañeros. Literalmente increíble. Cuando cualquier compañero de la clase infierno, incluido Noob Saibot, recibe daño fatal, o sea, muere prácticamente, el clon o minion es sacrificado en vez de ellos y el compañero salvado se recupera un 25% de su vida máxima. Solo funciona una vez por partida, ok. Literalmente esta pasiva es de Scorpion Fuerza de Asalto, no sé si este Noob Saibot tiene de todo, ¿qué onda? Y como último, por cada compañero de clase infierno, Noob gana un sacrificio adicional del clon, o sea que básicamente, si tenés a 3 personajes del infierno en tu equipo, las marionetas de Noob Saibot te pueden salvar hasta 3 veces. Literalmente está más roto que Scorpion MK11 esta cosa, pero bueno, habrá que ver su gameplay y si está roto tal como lo dice acá. Pero por lo que leí va a ser uno de los mejores personajes del juego, sin lugar a duda, por lo que leí. Y bueno, ahí tendríamos el primer personaje de diamante, que sería Caballero Oscuro Noob Saibot como personaje temática de Halloween. Y ahora vendría el segundo personaje de diamante, que sería un personaje que tampoco nadie se esperaba, que no es Ashra MK1, sino que es Milena MK1. Otra vez nos han sorprendido a todos. Milena MK1 será el otro personaje de diamante de esta nueva actualización. Al final no fue Ashra MK1 como las predicciones decían, pero creo que esto es igual o mejor de bueno. El diseño otra vez es espectacular como cada carta MK1 que hicieron y vamos a ver qué tal está la pasiva de esta Milena MK1. Pasiva Hambre y Tarkat. Los finalizadores de combo de Milena MK1 aplican enfermedad que baja la vida máxima del oponente por un 4% y un 1% si son jefes y puede acumularse hasta 5 veces, ok. Ya empieza siendo totalmente rota. Por cada enfermedad en el oponente, la chance de golpes letales de Milena aumenta por un 2% y un 1% contra jefes. En la quinta acumulación de enfermedad, veneno es aplicado al oponente por 10 segundos y su chance de rompebloqueos disminuye un 20%. Y esta es solo la primera pasiva de Milena y está bastante bien, la verdad. Milena MK1 se puede transformar en un Tarkatano si gasta 0,8 barras de poder y gana Hambre Tarkat por 9 segundos. Durante esto, Milena vampiriza el 40% del daño de los ataques básicos, su X-Ray se deshabilita y el oponente no puede irse.
Cuando Hambre Tarka termina, Milena se transforma de vuelta a su forma original y aplica miedo primar al oponente por 3 segundos. Cuando este efecto está activo, el oponente se lastima a sí mismo y pierde poder con el tiempo. Otro personaje igual de datos que Noob Saibot. Realmente esto es increíble, habrá que ver también su gameplay en acción porque por lo que estoy leyendo está rotísimo. Y su pasiva de equipo, los compañeros de clase mundo exterior, incluida Milena MK1, obtienen un 30% de resistencia al aturdimiento y toman un 5% de daño menos cuando el oponente está afectado por el efecto de enfermedad. Los compañeros MK1 restauran un 10% de su salud máxima cuando un oponente muere. Bueno, no está tan roto, pero esto es el segundo personaje de MK1 junto con Kenshi que tiene una pasiva para el equipo MK1. Ojalá que algún día le hagan un revoke a la pasiva de Scorpion y la de Shang Tsung porque realmente no sirven para el equipo MK1. En general tiene pinta que esta Milena va a estar bastante rota también. Ahora pasemos con la siguiente cosa, que serían las nuevas torres que vamos a tener. En esta actualización no vamos a tener una nueva torre, pero realmente sí, porque la torre del error será totalmente remasterizada. O sea, la primera torre del juego ahora le cambiaron su diseño y ahora se ve totalmente espectacular. Y también los equipamientos de la torre fueron modificados, tanto visualmente como en sus beneficios. Por acá tienen una imagen de los nuevos equipamientos para la torre del horror que lo estaremos viendo de forma detallada en otro video. Esta sería la torre principal de la actualización, pero también vamos a tener 3 torres más además de la torre del horror en lo que dura la actualización 6.0. Las cuales serán la torre pesadilla que regresa al juego. Esta torre no tiene versión normal ni una versión fatal, simplemente es una torre entre esas dos versiones, digamos, es una torre semi-fatal, digamos. También vamos a estar teniendo la versión normal y versión fatal de la torre del Vindo antiguo, torre que hace bastante que no salía y la verdad que me gusta bastante esta elección de torre repetida. Y como última torre vamos a tener por fin la torre fría que fue remasterizada hace bastante tiempo pero que todavía no había salido. Así que por fin en la 6.0 vamos a estar teniendo esta torre con un nuevo diseño y seguramente nuevos equipamientos también. Y bueno, ya que estamos hablando un poco sobre equipamientos, vamos a tener 2 nuevas friendships en el juego. Sí, no va a haber una nueva brutality esta vez, pero bueno, con todas las cosas que van a meter, yo creo que se compensa. Vamos a tener por fin la que más estaba pidiendo y ansiaba, que es la friendship de Noob Saibot. Si quieren leer por acá, están los equipamientos. Yo, como digo, haré un video aparte de todos los equipamientos de la 6.0. Y como segunda friendship vamos a tener la de Scarlet, friendship bastante inesperada, al menos por mi parte. No es una mala elección, la verdad. A ver, no es el mejor friendship con las mejores visuales, pero estaba bastante adorable, digamos. Bueno, estas friendship no se van a poder conseguir en ninguna de estas torres, sino que solamente se van a poder conseguir en la cripta. Yo supongo que la vamos a poder comprar también por corazones en alguna temporada de la cripta en esta actualización, pero también te podrán tocar como drops aleatorios mientras juegues la cripta. Ahora tenemos algo que me sorprendió muchísimo y son los pases de combate. Para la 6.0 van a hacer algo completamente nuevo, y es que en el primer pase de combate no va a tener ninguna ascensión, sino que va a ser un pase de combate del nuevo Noob Saibot Caballero Oscuro, algo que nunca se había hecho hasta ahora porque es un pase de combate para un personaje diamante, que es totalmente nuevo esto. Y en este pase de combate solo sabemos que en la versión Premium vas a poder desbloquear al nuevo Noob Saibot. Sí, creo que solamente por el momento se podrá desbloquear al nuevo Noob Saibot comprando el pase de combate, pero quizás después lo sacarán en noviembre o por ahí para obtener de alguna forma gratuita, quizás en la cripta. Y también en este pase de combate, si compras la versión Premium Plus, que solamente sea una versión que vas a poder comprar para el pase de combate mejor, donde vas a poder desbloquear a la nueva Milena MK1 antes de que salga, ya que Milena MK1 oficialmente va a salir para conseguir solamente en la tienda de la cripta o en cualquier otra forma en el mes de noviembre, tal como hicieron con Kenshi MK1, que básicamente lo sacaron en un mes aparte. Bueno, justamente había dicho en el video de predicciones que el actual pase de combate no vale la pena y que lo iba a comprar si algún día mejoraban. Y totalmente voy a comprar este nuevo pase de combate porque es buenísimo. Y si este video llega a la cantidad de 1000 likes, voy a sortear también algunos pases de combate premium, ya que solamente varias personas no van a poder comprarlo. Así que sí, 1000 likes creo que es una meta bastante humilde. Y haré un sorteo de algunos pases de combate que ustedes también creo que se lo merecen. Ah, y un detalle que se me estaba por olvidar sería que el pase de combate ahora también tendrá como recompensa cartas de fusión. Antes estas cartas solo se podían comprar por Cristal y Dragón en la tienda, así que otra razón para comprar el pase de combate. Y el segundo pase de combate que tendremos cuando finalice el pase del nuevo Noob Saibot será para Sector Tribor, ¿ok? Esto la verdad que también me tomó por sorpresa, pero más que nada porque Sector no tiene una Brutality, así que será una ascensión para un personaje de oro que no tiene Brutality. Bastante rara la elección, pero bueno, yo me conformo con el nuevo pase de combate, aunque ya que estaba perfecto un pase de combate para Noob Saibot clásico, la verdad.
Bueno, ahora vamos a ver de lo más importante en términos de cambio en esta actualización, que es la edición de los cameos a MK Mobile. A ver, este nuevo sistema no es como nos estábamos esperando. Básicamente ahora en el juego cualquier carta de oro y diamante podrán ser un cameo en tu equipo. No es que tendremos personajes cameos sacados del MK1 a MK Mobile, sino que optaron por algo más único, que es que tus propios personajes de tu colección puedan ser tus cameos. Ejemplo, el Joker, Baraka Lagarto, Jackie Cibernética y cualquier otro personaje básicamente. Estos cameos nos dicen que tienen tanto una función ofensiva como otra defensiva. Una función ofensiva sería, por ejemplo, la de Joker, que estaría por acá haciendo su segundo ataque, y la habilidad defensiva todavía no la mostraron, así que tendremos que comprobarlo cuando salga la propia actualización al juego. Algo muy importante que agregar sería que vamos a tener un tutorial de los cameos para hacer. Una vez terminamos este tutorial donde nos enseñan las mecánicas y cómo usarlos, nos darán como recompensa a nuestro primer cameo, que sería el cameo de Scorpion clásico o el de Sub-Zero clásico. Yo personalmente voy a elegir seguramente el de Scorpion clásico. Y como vemos en esta imagen, el diseño de las cartas cameos son estas de acá, que están bastante buenas. Y como también podemos notar, tendremos que fusionar si querés que estas cartas se hagan más fuertes. Además también podemos mejorar sus ataques especiales como los personajes normales. Los cameos se podrán conseguir únicamente en la tienda de cristales de dragón por ahora, así que en el futuro también se podrán conseguir, yo digo, de diferentes maneras, pero por ahora en la tienda de cristales de dragón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algo que también está excelente y es algo que la comunidad venía pidiendo hace un montón, y es que de las únicas predicciones que literalmente acerté en mis videos de predicciones, y es que por fin vamos a obtener un nuevo escenario. El nuevo escenario que estará llegando a MK Mobile sería el escenario de la casa del té de MK1 o el bar de la señora Madame Bo para la gente que sabe el lore de MK1. La verdad que el escenario se ve muy bueno también, no sé si habrá una mejora de gráficos para MK Mobile o simplemente sea el escenario, pero se ve bastante HD la verdad. Así que sí, nuevo escenario para MK Mobile, tardaron demasiado tiempo, pero algo es algo y ya lo vamos a tener para cuando salga la actualización. Esperemos que agreguen más escenarios en las próximas versiones. Ahora vamos con los cambios, mejoras y buffs para esta actualización, que les recomiendo que vean todos porque hay algunos que son muy importantes. Tendremos una nueva pantalla de carga tematizada para Halloween con la nueva Milena y el nuevo Noob, que la verdad me parece la mejor que hemos tenido en toda la historia, simplemente es bastante épica. Uno de los cambios más importantes para la 6.0 sería que el límite de cristales de dragón por fin lo han aumentado, y es que ahora vamos a poder farmear 45 cristales de dragón diarios en vez de solamente 30, un cambio que sí o sí era necesario porque la verdad que la comunidad estaba pidiendo un montón de tiempo. En realidad pedía más de 50 o más de 60 quizás, pero 45 no está nada mal. Otro cambio muy importante que tiene que ver con los packs sería que todos los packs élites, como el pack élite Dios Antiguo del Infierno, el élite de artes marciales y todos los packs demás de élite, ahora tendrán nuevos personajes adentro. Otro cambio que era súper necesario porque estos packs se estaban quedando bastante antiguos con los personajes que te daban literalmente personajes de hace 5 años. Y otro cambio súper importante sería el buff que le dieron a Spawn. Los desarrolladores al parecer recibieron el feedback que le dimos a la comunidad hacia Spawn, que era bastante malo, así que le dieron unas cuantas mejoras para que este sea un personaje muy bueno ahora. Las mejoras serían: su barra de necroplasma ahora se llena más rápida, ahora cuando cada barra esté cargada, además de aumentar la vida de sus compañeros y al mismo también les aumenta el daño. Sus ataques básicos ahora hacen más daño, su contraataque también va a hacer más daño, y ahora cuando tiene dos barras cargadas tendrá aturdimiento garantizado. Antes solamente tenía un 50% de chance de aturdir, y en la tercera barra tendrá ahora además aturdimiento incapacitado para que los enemigos no puedan hacer ataques especiales. Y ahora yo creo que estará muchísimo mejor que antes. También habrá que probarlo y hacer un video con el nuevo Spawn mejorado. Como otras mejoras que tenemos, ahora el casco de Shao Kahn será más fácil de conseguir, ya que es literalmente uno de los equipamientos más difíciles de conseguir del momento. Vamos a poder conseguir nuevos banners e iconos de temática de Halloween que la verdad se ven bastante bien y los podemos conseguir en un pack de proeza de fuerza. Ahora vas a poder buscar equipamientos en tu colección por el filtro de rompebloqueos, bastante útil la verdad. También vas a poder buscar personajes por favoritos, o sea que vas a poder seleccionar quiénes son tus personajes favoritos. Ahora los iconos de fusión X de los personajes tendrán un diseño diferente para resaltar y para que así se vea mucho mejor cuando estén a fusión máxima. Y como última cosa, que realmente no es un cambio pero es algo que me dejó con mucha intriga, y es que Shang Tsung MK1 al parecer tiene un movimiento de poción secreta que ningún jugador logró descubrir todavía desde que se lanzó el personaje, y la única pista que nos dieron para descubrirlo es que depende de que el enemigo tenga una vida en específica. O sea, la verdad no sé qué será ese movimiento secreto que tendrá Shang Tsung MK1, pero si quieren pueden intentar descubrirlo para ser el primer jugador en hacer ese movimiento especial.
Pero bueno gente, esto sería todo lo que vamos a obtener para esta nueva actualización 6.0 de MK Mobile. La verdad que es una locura todos los cambios, nuevas mejoras, personajes, torres y demás cosas que van a llegar al juego. Sin lugar a duda, una actualización que merecía el juego para que este reviva por completo. Yo creo que nadie se esperaba la mayoría de cosas que fueron reveladas, pero también estuvieron igual de buenas que las cosas que se estaban rumoreando. Bueno, técnicamente el Batman que Reyes hizo canon como filtración, que es lo que más me impactó. Díganme en los comentarios qué opinan sobre todo este nuevo contenido de esta nueva actualización, qué fue lo que más les gustó, qué opinan del usado nuevo, de Millennium MK1, del nuevo pase de combate y demás. Si les gustó este video ya saben que le pueden dejar un like que apoya un montón, y si no están suscritos se pueden suscribir que también apoyaría un montonazo al canal. Si querés saber la noticia más reciente de MK Mobile te puedes unir que el link está debajo en la descripción. Ahí publiqué toda esta información pero mucho antes, así que si se quieren unir la verdad que estaría perfecto. Un saludo a los miembros del canal como lo son Maximus y Ángel en el rango Sombra, a Saiko en el rango de Sombra Premium y a Elio González en el rango de Ultra Sombra. Les agradezco un montón su apoyo al canal. Y bueno gente, sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.